la segunda clase de fisiología renal, el segundo tópico, ¿no? Porque lo habíamos organizado en tres clases. En la primera clase hablamos básicamente de la anatomía, la histología y la división funcional de los riñones y del sistema urinario. En esta segunda parte nosotros vamos a hablar de la formación de la orina, básicamente. Vamos a englobar precisamente lo que vendría a ser la filtración glomerular y también señalar algunos parámetros que permiten describir este proceso de filtración glomerular, de filtrado glomerular. Entonces, si hacemos un recordaris de la clase del lunes pasado, habíamos señalado que el sistema renal o la fisiología renal, o dentro de las funciones más importantes, nosotros vamos a encontrar que una de las primeras funciones es controlar la concentración y el volumen de la orina, si logran acordarse. Y eso lo logra mediante el control de la concentración electrolítica del sodio, como veremos en la siguiente clase, cuando hablemos de equilibrio electrolítico, en el mecanismo de equilibrio del sodio, nosotros vamos a poder apreciar cómo nuestro riñón permite controlar la concentración y el volumen de la orina. ¿Está bien? Asimismo, también se encarga de regular el pH de la sangre, como recordamos. Otra función que presentaba era regular el pH, el potencial de hidrogeniones. También tenemos lo que vendría a ser la eliminación de sustancias tóxicas, ¿no? De los desechos metabólicos, que es quizás la función más conocida. Entonces las nefronas, para realizar todos estos procesos, extraen muchas sustancias de la sangre y devuelven las necesarias al organismo. Es decir, una vez que existe el filtrado glomerular, van a pasar a formar parte del ultrafiltrado sustancias necesarias para nuestro organismo, como lo es el sodio, el bicarbonato, el cloro, el potasio, la glucosa, aminoácidos, etc. Entonces, como esas sustancias aún son necesarias para el organismo, lo que hace la orina, discúlpeme, lo que hace los túbulos del riñón, asumamos que esta es la luz de los túbulos, puede ser con torneo proximal, bueno, pongamos como ejemplo el túbulo con torneo proximal, ¿ya? Y acá tenemos un capilar. Por ejemplo, si tomamos como la glucosa que se reabsorbe a nivel del túbulo con torneo proximal, como esta molécula es necesaria para nuestro organismo, nuestro cuerpo tiene determinados transportadores. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, uno de los transportadores es el denominado SGLT, que va a permitir reabsorber estas sustancias, que vuelvan a los capilares para que vuelvan a circular dentro del organismo. ¿Está bien? De tal manera que no se pierdan estas sustancias valiosas. Y por otro lado, eliminan a los desechos, ¿no? Eliminan al resto, lo cual se va a excretar bajo la forma de orina. La formación de orina, en realidad, comprende tres etapas principales. La primera es la filtración glomerular, que es la que veremos. También está la reabsorción y la secreción tubular, que es la que veremos en la siguiente clase. La primera función, que es el filtrado glomerular, lo realiza el corpúsculo renal, y las otras dos se llevan a cabo a lo largo de los túbulos renales. En fisiología se utilizan bastante los que vendría a ser ecuaciones o parámetros que permitan cuantificar las funciones de los sistemas. En este caso del sistema renal, podemos apreciar una gran variedad de ecuaciones que nos van a permitir cuantificar el funcionamiento de este sistema. En esta clase vamos a explayarnos bastante en este grupo de facciones que presentamos en la tabla. ¿Está bien? Como primer concepto tenemos el aclaramiento renal. El aclaramiento en realidad es un concepto
bastante general en fisiología y la podemos definir como la velocidad con la que se elimina las sustancias del plasma sanguíneo. O sea, es la velocidad con la que es determinada una sustancia X va a ser eliminada del plasma, o sea, va a salir de circulación, va a ser excretado. ¿Está bien? Aclarar tiende a ser un sinónimo de eliminar, es por eso que se llama aclaramiento renal. Algunos libros lo denominan clearance, pero simplemente también lo podemos comprender como la eliminación renal. Y como podemos ver, es el cociente de la concentración urinaria de una sustancia multiplicada por el volumen de orina excretado sobre la concentración plasmática de la sustancia. Entonces, por ende, es bastante sencillo deducir que a mayor concentración de la sustancia X en el plasma, menor va a ser el clearance renal de esta sustancia. O sea, menor va a ser su aclaramiento, menor va a ser su velocidad de eliminación. Entonces, a mayor aclaramiento renal, más plasma queda libre de una sustancia. Como pueden apreciar, las unidades del aclaramiento renal son los mililitros por minuto. Y recalcar que existen, o sea, cada sustancia presenta su valor de aclaramiento renal. Evidentemente, las que presentan mayor aclaramiento renal, si presentan un mayor valor, es porque su concentración urinaria es mucho mayor que la concentración plasmática. O sea, si yo sé que mi concentración urinaria es mucho mayor que mi concentración plasmática de la sustancia X, el clearance renal va a ser mucho más elevado. Por ende, esta sustancia se va a limpiar más fácilmente del plasma que otras. Antagónicamente, si la concentración plasmática es mucho mayor que la concentración urinaria, esto quiere decir que nuestro clearance o aclaramiento renal de esta sustancia va a ser menor. Por ende, nosotros podemos deducir que esta sustancia va a ser difícil de eliminar del plasma. Y como había señalado, este aclaramiento es como una característica de cada sustancia. Según las características fisiológicas y estructurales de la sustancia, este aclaramiento puede oscilar entre 0 y 600 mililitros por minuto. Por ejemplo, el aclaramiento de la albúmina es 0. Y si recuerdan la clase pasada, cuando hablamos de los capilares glomerulares, yo les había señalado que estos capilares glomerulares presentaban una especie de diafragma, ¿cierto? Una especie de diafragma. Estos diafragmas que sirven, valga la redundancia, para poder filtrar sustancias a través de los capilares. Este tipo de capilares, recordemos que son los fenestrados, tienen carga negativa. Estos diafragmas están cargados negativamente. Y la albúmina es una proteína que cuando se sintetiza también presenta una carga negativa. ¿Está bien? Entonces, por ley de Coulomb, sabemos que negativo con negativo se repelen, ¿no? Por ende, cuando la albúmina quiera pasar por estos diafragmas, quiera filtrarse, se va a ver que como la carga negativa, como existe una carga negativa en los diafragmas, se va a repeler y va a salir y no va a poder ser filtrada. Entonces la concentración urinaria de albúmina va a ser 0. Entonces 0 entre una determinada concentración plasmática va a ser 0. Es por eso que su aclaramiento de la albúmina es 0. El aclaramiento de la glucosa es 0, pero en este caso particular, la glucosa sí llega a ser filtrada. ¿Está bien? Solo que la glucosa presenta
una reabsorción a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Está bien? No lo olviden, la glucosa se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Y cómo es que la glucosa se reabsorbe? Una vez que es filtrada, bueno, esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero se los adelanto. Acá yo tengo una célula del túbulo, esta es una célula del túbulo contorneado proximal. ¿Está bien? Acá está el lumen y aquí está la sangre. Para que se reabsorba tiene que pasar del lumen, o sea, es decir, de la luz tubular del riñón, por medio de las células del túbulo contorneado proximal, pasar a la sangre. Y para eso presentan un transportador llamado SGLT. Ese transportador SGLT va a permitir que la glucosa pase de la luz tubular a la célula del tubo contorneado proximal, y después existe un transportador de glucosa. Esta proteína canal se transporta por difusión facilitada, traslada la glucosa de la célula del tubo contorneado proximal a la sangre. Es por eso que se dice que la glucosa se reabsorbe. Y si se reabsorbe en su totalidad, su concentración urinaria también va a ser 0. Es por eso que la glucosa también presenta un aclaramiento de 0. Por otro lado, tenemos a la inulina. La inulina es un caso muy particular y lo van a escuchar bastante dentro de lo que es este capítulo de fisiología renal. La inulina, no lo olvides, es un polímero de fructosa. Es un polímero de fructosa y se filtra libremente a través de los capilares glomerulares. Pasa fácilmente estos diafragmas de los capilares fenestrados y puede ser filtrado al espacio de Bowman, ¿no? Pero la inulina tiene la característica de que no se reabsorbe a ningún nivel dentro del sistema tubular de los riñones. No se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal, no se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado distal, ni a nivel del asa de Henle. Por ende, toda la cantidad que se filtra de inulina va a ser igual a la cantidad excretada. Es por esto que por medio del aclaramiento de la inulina se puede medir la tasa de filtración glomerular, por esta misma característica que presenta la inulina, la cual es que toda la cantidad que se filtra va a ser la igual a la cantidad que se excreta. Entonces no lo olviden, el aclaramiento de la inulina va a ser igual a la tasa de filtración glomerular. No olvidar ese aspecto fundamental. Otro que podemos apreciar es otra sustancia importante que debemos recordar es el aclaramiento del PA, del ácido para-aminohipúrico. Estos tienen aclaramientos bastante elevados porque son filtrados, es decir, pasan fácilmente estas diafragmas de los capilares fenestrados, pero estos sí son segregados, son excretados. Es decir, su concentración en la orina va a ser elevada. Por ende, el aclaramiento se va a elevar. Porque recordemos, el aclaramiento es el cociente entre la concentración urinaria por el volumen de orina sobre la concentración plasmática. Entonces, si estas sustancias se segregan, excretan fácilmente, quiere decir que su concentración urinaria va a ser bastante elevada. Por ende, como el denominador es bastante elevado, el cociente se va a elevar, el valor del cociente se va a elevar bastante. Y bueno, como les había señalado, estos índices de aclaramiento, algunos presentan una gran importancia, como es el de la inulina. Es por esto que la inulina tiende a ser denominada marcador glomerular. ¿Por qué? Porque su aclaramiento va a ser igual a la tasa de filtración glomerular. No lo olviden. Entonces, si yo tengo un paciente con alguna nefropatía, no estoy diciendo si hay un síndrome nefrítico, simplemente una nefropatía en general. Y yo quiero ver por qué este paciente, no lo sé,
está comenzando a tener proteinuria en sus muestras de orina, utilizo a la inulina para poder cuantificar su tasa de filtración glomerular. ¿Está bien? Entonces, las demás sustancias X, van a compararse en función a la inulina, porque recordemos que la inulina es la sustancia que se filtra y se excreta y no sufre ningún proceso de reabsorción. Es decir, toda la inulina que es filtrada va a ser igual a la inulina que es segregada, excretada. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a tener 3 casos. Cuando el aclaramiento o el clearance de una sustancia X sea igual a 1, esto básicamente nos indica de que la sustancia también debe ser un marcador glomerular. Se filtra, pero no se reabsorbe ni se segrega. ¿Vale? Entonces, esta sustancia podría ser la misma inulina, ¿no? Porque para que dé como cociente 1, debe tener las mismas características. Es decir, la sustancia X también debe ser un marcador glomerular. ¿Vale? Por otro lado, cuando el índice de aclaramiento es mayor a 1, esto quiere decir que el aclaramiento de esa sustancia X es superior al aclaramiento de la inulina. Esto quiere decir que el aclaramiento de la sustancia X es mayor que el aclaramiento de la inulina. Entonces, esta sustancia es filtrada y segregada. ¿Qué sustancias pueden satisfacer este requerimiento que sea mayor a 1? Podrían ser ácidos y bases orgánicos. ¿Está bien? Así también el potasio en determinadas condiciones. Por otro lado, cuando el índice de aclaramiento es menor a 1, eso quiere decir que el aclaramiento de la sustancia X, el clearance de la sustancia X que estamos evaluando, es inferior al clearance de la inulina. ¿Está bien? Es inferior al clearance de la inulina. O también lo podemos interpretar como que la sustancia no es filtrada, o si es filtrada es posteriormente reabsorbida. Lógico, ¿no? Porque si estamos hablando de que es menor a 1, quiere decir que el clearance de la inulina es infinitamente superior al clearance de la sustancia X. Entonces debe cumplir propiedades antagónicas a las de la inulina. Si decimos que la inulina es filtrada libremente, esta sustancia no debería ser filtrada libremente. Si decimos que la inulina no es reabsorbida, esta sustancia sí debe ser reabsorbida para que satisfaga que el cociente sea menor a 1. De esa forma deben razonar cuando les pongan problemas asociados al índice de aclaramiento de sustancias. O sea, ¿qué características debe tener? Si es menor a 1, debe tener características antagónicas al de la inulina, ¿cierto? Si es igual a 1, básicamente estamos hablando de la inulina o algún otro tipo de marcador glomerular. Y si es mayor a 1, la sustancia es filtrada y es segregada. Características similares al de la inulina. Bueno, ahora vamos a hablar del flujo sanguíneo renal. Ya habiendo entendido el concepto de clearance, ahora vamos a entender el concepto del flujo sanguíneo renal. Los riñones reciben alrededor del 25% del gasto cardíaco, el cual es de los más elevados dentro de todos los sistemas que componen el organismo. Por ende, una persona con un gasto cardíaco, por ejemplo, de 5 litros por minuto, el flujo sanguíneo renal será de 1,25 litros por minuto o 1.800 litros por día. Una cantidad bastante ingente, ¿cierto? Por ende, debe existir una regulación del flujo sanguíneo renal en función de las condiciones que presenta nuestro organismo.
Recordemos si recuerdan la clase de cuando hablamos de hemodinámica, una forma de calcular el flujo resistencia era por medio de hacer una analogía con la ley de Ohm. ¿Se acuerdan de la ley de Ohm de electrodinámica? La ley de Ohm te dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Está bien? Y en este caso, nosotros vamos a reemplazar, en primer lugar, al voltaje, que es simplemente una diferencia de potenciales eléctricos por la diferencia de la presión. Y a la intensidad va a ser nuestro flujo o caudal. En este caso, de sangre, ¿no? Flujo caudal de sangre, diferencia de presiones entre los extremos de nuestro conducto, es la diferencia de presión. Y bueno, en electrodinámica la intensidad representa el flujo de electrones, así que básicamente estamos haciendo una analogía, ¿no? Entonces, si nosotros despejamos y ordenamos la ecuación, tenemos que nuestra resistencia es igual a nuestro voltaje, o sea, nuestra diferencia de presión, sobre nuestra intensidad, que es igual a nuestro caudal. ¿Cierto? Y si llevamos el caudal acá, el caudal es igual a la diferencia de presión sobre la resistencia, como tenemos acá. Solo nos vamos a enfocar en esta ecuación, que es muy importante. Entonces, como les había señalado, el flujo sanguíneo renal es uno de los flujos más elevados si comparamos con los demás sistemas que componen nuestro organismo. Por ende, debe estar regulado para nosotros poder determinar para poder, de cierta forma, por así decirlo, regular este flujo sanguíneo ante las situaciones que presenta el organismo, ¿cierto? Y para esto tenemos una serie de moléculas que actúan como mediadores. Esto es muy importante, siempre recuerdo. Estos mediadores vamos a tener vasoconstrictores y vasodilatadores. Estos vasoconstrictores o vasodilatadores van a modificar la resistencia arteriolar para poder regular el flujo sanguíneo, para poder cambiar el flujo sanguíneo en función a nuestras necesidades. ¿Está bien? Recordemos que las arteriolas tienen bastante desarrollado el músculo liso, y esto es precisamente por el hecho de que al contraer este músculo liso o relajarlo, nosotros vamos a poder modificar la resistencia arteriolar, por ende, el flujo sanguíneo. Mayor resistencia arteriolar, menor flujo sanguíneo. Mayor resistencia arteriolar, mayor flujo sanguíneo. Es por eso que nosotros tenemos vasoconstrictores y vasodilatadores. Los vasoconstrictores, que básicamente generan vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente, tenemos a los nervios simpáticos que segregan catecolaminas. Recordemos que las catecolaminas se sintetizan en la médula de la corteza de la glándula suprarrenal. Tenemos la angiotensina 2, tenemos a la endotelina. Por otro lado, dentro de los vasodilatadores tenemos a la prostaglandina E2, tenemos a la prostaglandina I2, al óxido nítrico. Ya habíamos hablado del óxido nítrico en la clase de comunicación celular, a la bradicinina y a la dopamina. ¿Está bien? No lo olviden, vasoconstrictores, cáteco, angio y endo. Cáteco, angio y endo. Y entre los vasodilatadores tenemos a las prostaglandinas, a la bradicinina, a la dopamina y al óxido nítrico. Entonces, en primer lugar, tenemos al sistema nervioso simpático, y recordemos que el sistema nervioso simpático presenta receptores adrenérgicos activados por el neurotransmisor adrenalina, y la adrenalina es una catecolamina. Esta catecolamina es sintetizada por la médula de la glándula suprarrenal. Entonces, esta adrenalina sintetizada va a actuar a nivel de los receptores adrenérgicos alfa 1, que se ubican en gran abundancia en las arteriolas aferentes. Por ende, al incrementarse
la actividad nerviosa simpática, se va a incrementar la síntesis de adrenalina. A su vez se va a incrementar la acción y activación de los receptores alfa-1, con lo que se va a generar una vasoconstricción. Y esto va a producir un descenso del flujo sanguíneo renal, así como la disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿cierto? Esto es bastante obvio, porque si desciende el flujo no va a haber suficiente sangre que pueda ser filtrada, es decir, le quitas el suministro a los capilares glomerulares. Los capilares glomerulares filtran constantemente porque constantemente tienen un flujo sanguíneo, pero si le estás reduciendo este flujo, evidentemente la tasa de filtración glomerular se va a decaer, ¿no? Va a bajar su valor. Entonces acá tenemos que baja el flujo sanguíneo renal y también baja la tasa de filtración glomerular. Por otro lado tenemos a la angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor de las arteriolas aferentes, pero también actúa a nivel de las arteriolas eferentes. Y cuando actúa a nivel aferente y cuando a nivel eferente, eso lo determina la concentración de la angiotensina 2. ¿Está bien? Cuando existe una concentración baja, la angiotensina 2 produce un aumento de la tasa de filtración glomerular. Entonces, si produce un incremento de la tasa de filtración glomerular, eso quiere decir que está haciendo como un efecto contrario a lo que hacían las catecolaminas. ¿Y qué hacían las catecolaminas? Las catecolaminas hacían vasoconstricción a nivel de las arteriolas aferentes. Entonces la angiotensina hace vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Está bien? Entonces no lo olviden, a bajas concentraciones la angiotensina genera vasoconstricción de las arteriolas eferentes, pero esto no afecta negativamente a la tasa de filtración glomerular, al contrario, lo aumenta. Entonces a concentraciones, por otro lado, a concentraciones altas de angiotensina 2 se produce un descenso. ¿Por qué? Porque cuando hay concentraciones altas van a atacar las arteriolas aferentes. ¿Está bien? Por eso produce un descenso. Tenemos a las prostaglandinas. Las prostaglandinas, específicamente la E2 y la I2, se producen en el riñón y causan vasodilatación de las arteriolas aferentes y eferentes. Entonces, si actúan a nivel aferente-eferente, también debería haber un criterio para ver cuándo prevalece una acción sobre la otra. ¿Está bien? Principalmente las prostaglandinas atenúan la vasoconstricción producida por el sistema nervioso simpático y la angiotensina 2. Entonces, recordemos, las prostaglandinas 2 sirven, por decirlo así, para contrarrestar el efecto de la angiotensina 2 y del sistema nervioso simpático por medio de la adrenalina, de tal forma que la vasoconstricción generada por estos dos compuestos no sea tan radical, porque si la vasoconstricción llega a un nivel muy elevado, lo que va a generar va a ser simplemente va a llegar a generar un cese, un corte del flujo sanguíneo renal, y eso evidentemente va a llevar a una insuficiencia renal. Por ende, la acción en solitario de las catecolaminas o angiotensina 2 no es del todo beneficioso si no se tiene un sistema para contrarrestar su acción, porque de lo contrario la acción de estas dos moléculas anteriormente señaladas va a predominar y puede generar a desarrollar condiciones patológicas como lo es una insuficiencia renal aguda. ¿Está bien? Como dato curioso, los fármacos antiinflamatorios esteroideos, como el ibuprofeno, por ejemplo, que se consume a diestra y siniestra, tiende a evitar la síntesis, inhibe la síntesis de estas prostaglandinas que, como podemos ver, son de cierta forma protectoras.
Entonces, al inhibir estas prostaglandinas, no va a estar contrarrestada la función de los vasoconstrictores y puede llegar a generar una insuficiencia renal. Es por eso que los AINES, los denominados AINES, su consumo debe ser regulado, no se deben consumir sin ningún tipo de prescripción o porque simplemente tienes una fiebre o una inflamación de frente a consumir un AINES. Luego tenemos a la dopamina. La dopamina es un precursor de la adrenalina, por si no lo saben. En bioquímica quizás lo llevaron. Y en concentraciones bajas, la dopamina dilata las arteriolas cerebrales y renales. Entonces, en condiciones bajas, dilata, también tiene un efecto vasodilatador de las arterias renales. Por lo tanto, cuando existe, por ejemplo, una hemorragia, por ejemplo, cuando hay una hemorragia, ¿no? Hay una H de hemorragia. ¿Qué es lo que se genera? Un descenso de la volemia, el volumen sanguíneo. Entonces nuestro cuerpo dice, si tengo poco volumen, voy a intentar mermar o disminuir un poco el suministro de sangre hacia diversos órganos para intentar preservar la acción del corazón, ¿no? Preservar la acción de la bomba mecánica del corazón. ¿Está bien? Entonces va a cesar el flujo sanguíneo constante, que es el 25% de los riñones. Va a disminuir por medio de ¿qué? De la vasoconstricción. Entonces, cuando hay una disminución de la volemia, van a actuar las catecolaminas, la angiotensina 2, pero también debe existir otros sistemas que contrarresten esta acción, porque de lo contrario, una vasoconstricción pura va a generar insuficiencia renal, y ahí es donde están las prostaglandinas, por ejemplo, y aquí es donde está la dopamina, ¿vale? Entonces es muy importante recordar estos sistemas de acción. Acá me faltó agregar el popular péptido natriurético auricular, el PNA. El PNA es un vasodilatador de las arteriolas aferentes. No te olvides, vasodilatador de qué arteriolas, de las arteriolas aferentes. ¿Está bien? De nuestro glomérulo renal. Entonces, de esta forma va a generar, ¿qué es lo que generaría si hay una vasodilatación? Un incremento de la tasa de filtración glomerular. Todos los que hacen vasodilatación incrementan la tasa de filtración glomerular. No olvides eso. Y bueno, habíamos hablado de la angiotensina 2, ¿cierto? Y la angiotensina 2 tiene un rol fundamental en un eje fisiológico que es de los más estudiados y también de los más preguntados. El eje del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Es muy probable que ya lo hayan escuchado. El eje renina, angiotensina, aldosterona. Este eje de renina, angiotensina, aldosterona tiende a activarse ante la presencia de una disminución del volumen sanguíneo. Entonces, cuando existe una disminución del volumen sanguíneo, como yo les dije, se va a intentar mermar o disminuir el flujo sanguíneo a diversos órganos. Uno de esos afectados es el riñón. Es decir, va a disminuir la perfusión sanguínea hacia el riñón. Por ende, el mismo riñón va a activar una serie de respuestas de tal manera que van a intentar restablecer la acción previa. Es decir, si había una disminución de la volemia, va a intentar, ¿qué hacer? ¿Qué creen que es lo que intentaría hacer? Incrementar, ¿cierto?, la volemia. Va a intentar incrementar la volemia. Entonces, si hay una disminución de la volemia recordemos que determina la presión arterial, entonces podríamos decir que estamos hablando de una disminución de la presión arterial. Entonces, esta regulación de la presión arterial se da por medio del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema
tiende a abreviarse como SRAA. El funcionamiento es bastante sencillo. Miren, cuando hay una disminución de la presión arterial, una hipotensión arterial, las células yuxtaglomerulares liberan una enzima denominada renina. Aquí está. Tenemos nuestro aparato yuxtaglomerular que está constituido por quiero borrar, ya. Entonces tenemos nuestro aparato yuxtaglomerular dentro de nuestro riñón. Este aparato yuxtaglomerular va a detectar cuando existe un decremento, una disminución de la perfusión renal, cuando hay una baja volemia llegando a nuestro riñón, cuando hay una hipotensión arterial. Entonces se va a activar nuestras células yuxtaglomerulares y le van a decir a nuestro riñón: segrega renina, elabora renina y sintetiza renina. Y esta renina va a actuar sobre una proteína plasmática sintetizada en el hígado denominada angiotensinógeno. Entonces la renina va con el angiotensinógeno y lo va a transformar en angiotensina 1. ¿Está bien? Esta, a su vez, a medida que va a fluir por los capilares pulmonares, por medio de la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, la va a convertir en angiotensina 2. Angiotensina 2, discúlpeme. La cual es una hormona que tiene dos efectos fundamentales. Acá le han puesto más, pero en realidad solamente recuerden dos efectos. El primero es estimular la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal. No lo olvides. La principal es estimular la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal. Esta misma hormona, a su vez, incrementa la reabsorción de sodio y por lo tanto de agua, porque recordemos que el sodio, a nivel del tubo contorneado distal y túbulos colectores, que son túbulos permeables al agua, van a permitir el ingreso de sodio de una manera parecida a un cotransporte, es decir, va a ingresar sodio y a su vez va a ingresar agua. Entonces estoy reabsorbiendo agua y también recordemos que el sodio determina la volemia, es decir, también estoy reabsorbiendo sodio, estoy evitando su excreción, de tal manera que yo estoy manteniendo la mayor cantidad de volemia en mi organismo, evitando eliminarla. Asimismo, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Aquí está. Es un potente vasoconstrictor arteriolar. Genera una vasoconstricción de tal forma de que va a evitar que disminuya el flujo sanguíneo renal y también la tasa de filtración glomerular. Y va a favorecer al incremento de la volemia y por ende al incremento de la presión arterial, que se va a ir a normalizar. ¿Vale? Entonces no olvidar lo que les acabo de señalar. Volvamos a repetirlo para que quede claro. Existe una disminución de la volemia, por ende la perfusión sanguínea renal va a disminuir. Esto lo detectan las células yuxtaglomerulares de la corteza de mi riñón y le dice al riñón: sintetiza renina. La renina va a actuar sobre una proteína plasmática que ha sido sintetizada por el hígado denominado angiotensinógeno y lo va a convertir en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, una vez que fluye por los capilares pulmonares, por medio de la enzima convertidora de angiotensina, la denominada ECA, bueno, acá está representado por ACE, todo el mundo lo conoce con ECA, va a convertir a esta angiotensina 1 en una angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 tiene dos efectos fundamentales. La angiotensina 2 tiene dos efectos fundamentales. La primera es decirle a la corteza suprarrenal: sintetiza aldosterona. Le va a decir que sintetiza aldosterona. Y la aldosterona va a favorecer la reabsorción de agua y de sodio, de tal forma que retiene agua y sodio dentro del organismo, evita perder mayor volumen de agua. Y también se genera, bueno, el angiotensinógeno 2 directamente también, genera una vasoconstricción arteriolar para también mermar cierto caudal sanguíneo, disminuye la tasa de filtración glomerular también. De esta forma,
la tensión arterial se va a normalizar. De estar en una hipotensión vamos a pasar a una normotensión. ¿Está bien? Espero que haya quedado claro. Siempre repasen esto. Es un sistema bastante sencillo, pero nunca deben olvidarlo. Ahora, el flujo sanguíneo renal se autorregula. ¿Está bien? Por medio de la medición de presiones arteriales, recordemos que la presión arterial generalmente puede oscilar entre 800 y 200 milímetros, discúlpeme, 80 y 200 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Eso debe ser el intervalo normal de nuestra presión sanguínea. Cuando se escapa de estos valores, necesariamente tiene que autorregularse. ¿Y cómo es que lo hace? Por medio de dos mecanismos. El primero es la hipótesis miógena y segundo es la retroalimentación túbulo-glomerular. La hipótesis miógena es bastante sencilla. Te dice que ante un aumento de la presión arterial, esta va a estirar los vasos sanguíneos, lo cual es lógico, ¿no? Si incrementa la presión arterial, existe una mayor fuerza a nivel de los vasos. Este caudal que va a pasar por este vaso sanguíneo va a generar una fuerza a nivel de los vasos que los va a estirar. Lo que va a generar una contracción refleja del músculo liso en las paredes de los vasos. Y por consiguiente, una resistencia al flujo sanguíneo. Es decir, cuando incrementa la presión, al momento de estirarla, como que le dice al vaso sanguíneo, no, hay que reducir este flujo, está muy elevado, me está generando mucha presión. Y es por eso que al estirarse inicialmente, al sufrir esta estiración inicial, producto de la fuerte presión, se genera una serie de respuestas que conllevan a la contracción de este músculo, a que se reduzca su diámetro, a que reduzca el diámetro. El mecanismo de contracción se da por los canales de calcio activados por estiramiento. Es decir, existen unos canales de calcio que se activan ante el elongamiento, el estiramiento de los vasos sanguíneos producto de la presión. Y recordamos que la contracción estrictamente se debe ante la presencia de calcio. Entonces, al incrementar, al estirarse estos vasos, aperturan el calcio favorece la contracción refleja para que se reduzca y se libere un poco, se disminuye un poco más la presión a nivel de los vasos. Y el otro mecanismo es la retroalimentación túbulo-glomerular. La retroalimentación túbulo-glomerular básicamente tiene o radica su fundamento en la mácula densa. ¿Está bien? ¿Recuerdan que habíamos hablado de la mácula densa y del aparato yuxtaglomerular? Pues ahora vamos a ver cuál es su función primordial o principal. Cuando la presión arterial aumenta, es decir, va a haber un mayor flujo sanguíneo con mayor velocidad, por ende, si hay un mayor flujo sanguíneo, va a haber un mayor flujo sanguíneo renal, y por ende una mayor tasa de filtración glomerular. Y el incremento de la tasa de filtración glomerular genera un incremento de la liberación de solutos. ¿Está bien? Es decir, como va a incrementar el flujo renal, este flujo renal contiene solutos, como lo son iones, aminoácidos, moléculas en general, va a generar que estos solutos también se liberen, aparte de que se filtren a nivel de los capilares glomerulares al espacio de Bowman, que se filtren, se van a liberar. Y cuando se liberan, ¿quién va a detectar esta liberación de los solutos? La mácula densa. Entonces la mácula densa ve que estos solutos están incrementando su concentración. Dicen, ¿por qué está incrementando la concentración? Y es porque hay un mayor flujo sanguíneo renal. Es decir, la mácula densa ve que hay una mayor concentración de solutos y dice, ¿por qué hay tantos solutos? ¿Y quién realiza la filtración de estos solutos? Los capilares glomerulares.
y los capilares glomerulares dependen del flujo sanguíneo renal. A mayor flujo sanguíneo, mayor tasa de filtración. Entonces dice, no, hay muchos solutos dispersos, tenemos que limitar la velocidad con la que se está filtrando. ¿Está bien? Entonces la mácula densa comienza a liberar sustancias vasoactivas que contraen las arteriolas aferentes, de tal manera que va a disminuir el flujo sanguíneo renal, por ende la tasa de filtración glomerular, y no va a haber tanta filtración de los solutos. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos un gráfico que sintetiza todo de la retroalimentación túbulo-glomerular. Hay un incremento del flujo sanguíneo renal, por ende hay un incremento de la tasa de filtración glomerular. Esto debido a que hay un incremento de la volemia a nivel del riñón. Y se va a generar una liberación de solutos al aparato yuxtaglomerular, lo cual va a ser detectado por la mácula densa. La mácula densa detecta este incremento de la concentración de solutos. Lo que hace es liberar sustancias vasoactivas que generan una vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente. Por eso se dice que va a incrementar la resistencia, porque hay una vasoconstricción. Y si hay una vasoconstricción, va a disminuir la filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular, puesto que ha disminuido el flujo sanguíneo renal. Y bueno, nosotros también tenemos que, si bien ya hemos medido el flujo sanguíneo renal, también tenemos que medir el flujo plasmático renal. Y es similar a como nosotros medimos el flujo sanguíneo y el flujo plasmático a nivel de los capilares. En realidad es casi una analogía. Según el principio de Fick, el cual señala que la cantidad de una sustancia que entra es igual a la cantidad de una sustancia que sale. Si nosotros aplicamos este principio de riñón, entonces debemos decir que la cantidad de sustancia que entra en el riñón por la arteria renal va a ser igual a la cantidad de sustancia que deja el riñón por la vena renal. ¿Está bien? Y esto se le debe sumar la cantidad segregada por la orina. Entonces acá vemos. La cantidad que ingresa por la arteria renal debe ser igual a la cantidad que sale por la vena renal y por la orina, o sea, por el uréter, que es el conducto que transporta la orina. ¿Vale? Entonces, cuantitativamente, yo puedo decir, según la ley de Fick, que la cantidad de ácido aminopúrico, bueno, acá se está tomando como indicador glomerular al ácido paraminopúrico, la cantidad de ácido paraminopúrico que entra debe ser igual a la cantidad que sale. Entonces la cantidad que entra en riñón es igual a la concentración de esta sustancia del ácido paraaminohipúrico en la arteria renal multiplicada por el flujo plasmático renal, ¿no? Por el volumen que está llegando, o sea, la concentración por el volumen que se trae, y la cantidad que sale es igual a la concentración del ácido paraminopúrico en la vena renal multiplicado por el flujo plasmático renal, sumado a la concentración urinaria del ácido paraminopúrico por el volumen de orina, ¿cierto? Estas ecuaciones ya las hemos visto. Entonces, reemplazando, te queda que el flujo plasmático renal va a ser igual a un cociente, dentro del cual el denominador es la concentración urinaria del ácido paraminopúrico multiplicado por el volumen, dividido sobre la concentración del ácido paraminopúrico en la arteria renal menos la concentración en la vena renal del ácido paraminopúrico. Esta es la fórmula del flujo plasmático renal, nunca lo olvides. Ahora, esta medición tiene algunas simplificaciones, por así decirlo, para que sea más sencillo poder calcularlo, y también porque existen suposiciones que simplifican esta ecuación. La primera es asumir que la concentración en la vena renal del ácido paraminopúrico es 0, ya que la gran cantidad de ácido paraminopúrico que ingresa a la arteria renal va a ser excretada por la orina. ¿Está bien?
ya que existe la filtración, o sea, el PA, el ácido paraminipúrico, se filtra glomerularmente y se segrega, no se reabsorbe. Entonces, si no se reabsorbe, no va a haber cero de concentración en la vena renal. Por ende, se asume que la vena renal es cero. La concentración plasmática es cero. Entonces, si vemos la ecuación anterior, podríamos estar eliminando esta parte de la ecuación. La segunda simplificación es que la concentración arterial del ácido paraminipúrico va a ser igual a la concentración arterial en cualquier vena periférica, de la cual es fácil obtener una muestra. Con estas simplificaciones, nosotros tenemos igualmente la concentración del ácido aspirina por el volumen sanguíneo sobre la concentración plasmática de la arteria del ácido paraminipúrico. Y esta ecuación es igual a la ecuación del Clarence, ¿no? Por eso se dice que el flujo plasmático renal efectivo es igual al Clarence o aclaramiento renal del ácido paraminipúrico. Recordemos que ¿por qué utilizamos el ácido paraminipúrico? Porque es un indicador, al igual que la inulina. Otra forma de nosotros poder calcular el flujo sanguíneo renal es utilizando el hematocrito. Y también se define como un cociente. El flujo sanguíneo renal es igual al flujo plasmático renal sobre 1 menos el hematocrito. ¿Está bien? El hematocrito puede variar bastante. Recordemos que si alguno aún no recuerda, el hematocrito representa a un valor dentro de la cual vemos o podemos definir la cantidad de glóbulos rojos respecto a la sangre total. O sea, yo tomo un volumen sanguíneo y el hematocrito me revela la cantidad de glóbulos rojos que tenemos en función al volumen total extraído. Y por ejemplo, hay situaciones en las cuales incrementa bastante el hematocrito, o sea, hay mayor cantidad de glóbulos rojos. Está bien. Esa es otra fórmula de calcular el flujo plasmático renal. Y ahora sí vamos a hablar de la filtración glomerular. La filtración glomerular es el primer paso para la filtración de orina. Para la formación de orina, discúlpame. Y es el proceso mediante el cual se produce la filtración del plasma, desde el glomérulo renal hacia la cápsula de Bowman. La sangre llega al glomérulo renal a través de la arteriola aferente, y por diferencia de presiones, el plasma atraviesa la membrana endotelio capsular y se filtra hacia la cápsula de Bowman. El filtrado glomerular tiene una composición semejante al plasma, con la excepción de que no presenta proteínas. Recordemos, las proteínas no pueden atravesar esos diafragmas por la carga negativa que presentan. Asimismo, también son moléculas bastante grandes para atravesar esos diafragmas. Y el producto, el líquido filtrado es bastante similar al líquido intersticial y se denomina ultrafiltrado, no lo olvides. Entonces, para que se forme el ultrafiltrado, nuestro plasma sanguíneo debe atravesar la barrera de filtración glomerular, el cual está constituido por el endotelio, por la membrana basal y por el epitelio. Entonces empezamos con la membrana endotelio capsular, ¿no? Que pertenece al capilar glomerular. Estas células endoteliales están perforadas por muchos agujeros que se llaman fenestras, las cuales van a restringir el paso de elementos formes o figurados de la sangre. Estos poros tienen un tamaño de 70, 90 diámetros. Que era 90, se me corrió un lapsus calami. Y además no solamente restringen pasos de elementos formes de la sangre, sino que también impiden el paso de macromoléculas, como la albúmina o la hemoglobina. ¿Está bien? Luego tenemos a la membrana basal, en la cual está constituida por un entramado de fibras colágenas y glucosaminoglucanos, que impiden el paso de proteínas de gran tamaño. Por ejemplo, el glucosaminoglucano más importante es el heparansulfato, el cual va a impedir el pasaje de moléculas con cargas positivas. No lo olviden. Acá nosotros vamos a encontrar
el heparán sulfato. El heparán sulfato es carga positiva. Entonces va a evitar el paso de moléculas con carga positiva. Está bien, principalmente proteínas. Destacar también que la membrana basal tiene 3 capas. Una lámina rara interna que se fusiona con el endotelio, una lámina densa que está en el centro y una lámina externa que se fusiona con la capa de células epiteliales. ¿Está bien? Y luego tenemos el epitelio, ¿no? Que vendría a ser la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Esta está formada por células epiteliales modificadas, llamadas podocitos, que presentan prolongaciones denominadas pedicelos, y entre ellos se encuentran unos espacios denominadas hendiduras por donde pasa el líquido filtrado. Los podocitos extienden sus prolongaciones alrededor de los capilares glomerulares que interdigitan con los podocitos vecinos, formando también una especie de diafragma o hendidura, ¿no? Entonces, a manera de síntesis, miren, yo puedo poner esto. Acá tenemos en primer lugar la capa endotelial. Este es el endotelio. Y este espacio son los diafragmas, ¿no? Las hendiduras. Luego tenemos el entramado de fibras colágenas y glucosaminoglucanos, que es la membrana basal. Esta es la membrana basal, la cual tiene, por ejemplo, el heparán sulfato con carga positiva que evita el paso de proteínas con carga positiva. Y finalmente tenemos la hoja visceral de la cápsula de Bowman, también conocida como el epitelio, ¿no? Que tiene los podocitos. Y acá lo vemos de mejor manera. De afuera hacia adentro. El epitelio, que tiene a los podocitos y a los pedículos, que son extensiones de los podocitos. Esos también presentan sus diafragmas. La membrana basal, que presenta un entramado de fibras colágenas y glucosaminoglucanos como el heparán sulfato, y el endotelio, ¿no? Que presenta las hendiduras o diafragmas, que están cargados negativamente y evitan el paso de proteínas con carga negativa. Ahora, para poder describir nosotros cómo es la dinámica de la filtración glomerular, tenemos que trabajar con las presiones. ¿Está bien? El principio de filtración básicamente consiste en que el paso de líquidos y sustancias disueltas a través de una membrana es por diferencia de presiones, y para esto es lo que se usa la ecuación de Starling. Por ejemplo, en un varón adulto, el flujo renal es el que va a determinar la dinámica de la filtración glomerular, ¿cierto? Recordemos que es el 25% del gasto cardíaco. Entonces, para que se lleve este proceso de filtración, es necesario una diferencia de presiones. Y la ecuación de Starling define esta diferencia de presiones, cuantifica esta diferencia de presiones. Entonces, para que haya una tasa de filtración glomerular, se necesita una constante hidráulica o coeficiente de filtración, y se va a considerar la presión hidrostática glomerular a la presión hidrostática capsular. Esta también es conocida como la presión hidrostática del espacio de Bowman, y también la presión coloidosmótica o presión oncótica del capilar glomerular. Ahorita vamos a explicar bien cada uno de estos conceptos. Entonces no lo olviden, para nosotros poder cuantificar esta dinámica de filtración glomerular que se sustenta en la diferencia de presiones, utilizamos ¿qué? Utilizamos la ecuación de Starling. Y la ecuación de Starling considera 4 factores: un coeficiente de filtración, la presión hidrostática del capilar glomerular, la presión hidrostática del espacio de Bowman, o también se denomina capsular, y la presión oncótica o también presión coloidosmótica del capilar glomerular. ¿Vale? Sigamos. Empezamos con el coeficiente de filtración.
El coeficiente de filtración básicamente determina la permeabilidad que presenta estas capas como el endotelio, la membrana basal o el epitelio al agua, o también se define como la conductancia hidráulica de la pared del capilar glomerular. ¿Está bien? Este valor ya viene predeterminado. Pero luego tenemos la presión hidrostática de los capilares glomerulares. Esta es la presión que ejerce la sangre en el interior de los capilares glomerulares. Su valor es aproximadamente de 45 milímetros de mercurio, bastante mucho más elevada de la que existe en los capilares normales, como vimos en la clase de hemodinámica. Esta presión es positiva, no lo olviden, y se encuentra a favor de la filtración. A favor de la filtración, es una fuerza positiva. Y en comparación de los capilares sistémicos es elevada, no lo olviden. La presión hidrostática de los capilares es la presión que ejerce la sangre en el interior de los capilares. Luego tenemos la presión hidrostática en el espacio de Bowman o presión hidrostática capsular. Y esta es la presión que ejercen las paredes de la cápsula y el líquido que se encuentra en el interior de la cápsula de Bowman. Su valor es de aproximadamente 10 milímetros de mercurio y es una presión negativa, puesto que se opone a la filtración. Y finalmente tenemos a la presión oncótica o coloidosmótica de los capilares glomerulares. Esta es la presión que ejercen las proteínas en el interior del glomérulo renal. Las proteínas tratan de retener agua, no lo olvides. Por lo tanto, están en contra de la filtración, no quieren que el agua se mueva, quieren que se quede en su lugar. Es por eso que es negativa, se tiene que determinar negativa, es porque es en contra de la filtración. Entonces tenemos dos fuerzas que se oponen a la filtración y una fuerza que está a favor. Pero esta fuerza a favor es mucho más superior que las otras, porque miren, esta es de 10 milímetros de mercurio y la presión coloidosmótica tiende a ser de 32. ¿Está bien? Entonces, sumados 42 no llegan a superar a la presión hidrostática de los capilares glomerulares. Es por eso que se favorece la filtración glomerular. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? que denota cómo es cómo es que se da esta dinámica de filtración glomerular. Viene la sangre de la arteriola aferente y sale por la eferente, el espacio de Bowman y el capilar glomerular, ¿cierto? La sangre tiene que filtrarse de los capilares fenestrados glomerulares hacia el espacio de Bowman. Y para esto, ¿quién realiza eso? La presión que ejerce la sangre en el capilar va a generar que salga, está bien, que salga el plasma que se encuentra en la sangre que está fluyendo por acá, que salga el plasma y se vaya al espacio de Bowman, que salga el solvente que se ubica en esta sangre, el agua, y se vaya al espacio de Bowman. Entonces acá entra bastante en cuestión la permeabilidad que se tiene el agua, y esto lo ejemplifica la ecuación de Starling por medio del coeficiente de filtración, ¿cierto? Entonces esta presión que ejerce la sangre es bastante elevada, de alrededor de 45. Es por eso que el plasma va del capilar hacia el espacio de Bowman. Pero ¿quiénes se oponen? En primer lugar, la presión coloidosmótica, que es la presión que ejercen las proteínas en el interior de este glomérulo. Como tratan de retener agua, evitan que el agua salga, ¿no? Por eso están en contra de la filtración. Entonces, acá hay proteínas. Y el agua quiere moverse en la dirección del capilar glomerular, pero las proteínas quieren asociarse a esas moléculas de agua. Por ende, están en contra de la filtración, están en contra de que el solvente se vaya al espacio de Bowman. Igualmente la presión hidrostática capsular, ¿no? Que es la que ejerce el líquido que se ubica dentro del espacio de Bowman y intenta intenta hacer que la sangre vuelva o retorne el filtrado hacia los capilares glomerulares. Esto es lo que intenta hacer esta fuerza. Y bueno, existe lo que se denomina el equilibrio de filtración. El equilibrio de filtración se tiende a presentar al final del capilar glomerular. Y es cuando la suma de las tres presiones es cero.
¿Está bien? Entonces es cuando ya no se produce más filtración, cuando se llegan a emparejar las fuerzas, por así decirlo. Eso es lo que se debe denominarse equilibrio de filtración. Bueno, y evidentemente se tiene que cuantificar, ¿no? La tasa de filtración glomerular se utiliza por medio de un marcador glomerular. Este marcador glomerular es la inulina, que ya habíamos señalado, ¿no? El aclaramiento de la inulina era igual a la tasa de filtración glomerular. ¿Y por qué? Porque la inulina en primer lugar se filtra libremente por los capilares sin ningún tipo de restricción. Asimismo, no es reabsorbido ni segregado en ninguna parte del túbulo renal, y cuando se infunde no puede alterar la tasa de filtración glomerular. Estas tres características determinan la inulina como un marcador glomerular. Y bueno, ya habíamos señalado esto, ¿no? La tasa de filtración glomerular es igual al clearance o al aclaramiento de la inulina. La fracción de filtración es el porcentaje del plasma que entra a las nefronas y que se convierte en filtrado glomerular. Entonces, si es la porción del plasma que se convierte en filtrado, es lógico que la fracción de filtración sea el cociente entre la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal. Y bueno, esto es vocabulario básico, ¿no? Filtración se refiere cuando un líquido de tipo intersticial se filtra por el capilar glomerular hacia el espacio de Bowman, es lo que hemos visto acá. Que la sangre que está fluyendo acá pasa a la cápsula de Bowman. La reabsorción es cuando, una vez filtrado, va a pasar al nivel de los túbulos y en alguna parte de estos túbulos pasa a los capilares sanguíneos por medio de algún transportador. La secreción es cuando del capilar peritubular pasa a los túbulos de nuestra nefrona. Y la excreción es evidentemente la sustancia que es eliminada, ¿no?, por medio de la orina. Este vocabulario básico, no lo olviden, siempre repasarlo. Y bueno, eso sería todo por esta clase, esta segunda clase de fisiología renal. Y nos faltaría la última clase que vendría a abarcar básicamente los procesos de reabsorción tubular y reabsorción de sodio, de agua y la secreción tubular. Y bueno, sin más que añadir, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.